Saludos estudiantes, nos encontramos nuevamente ahora para revisar nuestra reenseñanza número 2, en la cual se van a reforzar contenidos de la clase número 6 y de la clase número 7. Recuerden que la reenseñanza no es una clase nueva, sino que es un reforzamiento constante de aquellos aspectos que están más débiles. Por lo tanto, es una ayuda y presenta los contenidos que ustedes ya conocen, pero de manera más resumida. ¿Cuál es el objetivo de nuestra reenseñanza? Bueno, al igual que en la reenseñanza anterior, el objetivo es sintetizar de manera general los contenidos más débiles que hemos trabajado en la unidad. Y al costado del objetivo ustedes pueden ver una imagen que nos recuerda un poquito lo que son los personajes griegos o la cultura griega, que ha estado muy presente en todo el trabajo de la unidad. Bien, como saben, en todos nuestros materiales siempre hay 3 preguntas al inicio. Preguntas que nos ayudan a activar nuestros conocimientos previos, es decir, a recordar cosas que ya hemos visto y también a empezar a activar la mente en función de lo que vamos a revisar después. En esta ocasión tenemos las preguntas que son la diferencia entre una carta y un diario de vida, que tienen cierto de diferente ambos textos, la diferencia entre lo que es un hecho y lo que es una opinión, y finalmente, ¿cuál es el propósito de los textos argumentativos? Entonces, para responder a estas preguntas, que no es necesario escribirlas, pueden recurrir a sus apuntes de clases anteriores o bien volver a consultar las actividades que han realizado. Bueno, comenzamos entonces con la diferencia entre una carta y un diario de vida. Primero, sabemos que la carta es un medio de comunicación escrito que va desde un emisor, que en el caso de la carta se llama remitente, y es enviada a un único receptor, que es el destinatario. Luego sabemos que la carta necesita un destinatario real, quiere decir que mi receptor debe ser una persona con la cual yo tengo el propósito de comunicarme, un ser real que existe, no como en el diario, que vamos a ver es un caso diferente. Necesita una respuesta, por lo general, cuando yo envío una carta es para entregar una información y espero de vuelta una contestación, ya sea de cómo está la persona a la que me dirijo o alguna información respecto a lo que yo le he preguntado. Y las cartas también suelen tener un lenguaje más o menos formal o comúnmente muy formal. En cambio, los diarios de vida están sustentados en recuerdos, en vivencias, en sensaciones, sentimientos que tuvo una persona o, en el caso de la actividad que realizamos nosotros, un personaje al momento de escribirlo. A diferencia de la carta, no necesita un destinatario real, no está escrito para otra persona, sino que el autor o la autora lo escribe para sí mismo, para desahogarse, para llevar un registro de sus experiencias, pero no lo escribe para alguien más, no lo escribe para ser leído por otro, lo escribe para su propio uso. Y por lo tanto también puede ser más informal, quizás mezclar imágenes, dibujos, recortes, u otros elementos dentro de la escritura y con un lenguaje mucho más cercano o mucho más informal. El segundo contenido de nuestra reenseñanza es el hecho y la opinión. Esto es lo último que hemos revisado y por lo tanto está un poquito más fresco en nuestras mentes. Como ustedes recordarán, los hechos son sucesos reales, comprobables, como aparece aquí en la imagen. Es algo que puede ser comprobado en la realidad. Mientras que la opinión es un juicio de valor o una apreciación, un pensamiento que yo tengo respecto a los hechos. Tenemos 2 ejemplos. Primero, el gatito, que nos dice que es un hecho, es un gato. Nadie podría discutirlo y decir, no, profesora, ese es un lápiz o no es discutible, ¿cierto? Es un gato. Por donde lo miremos es un gato o el dibujo de un gato. Pero sí podemos discutir sobre si es bello o es feo. Y eso es una opinión. Yo puedo decir, no, sí, el gato es bonito porque es cafecito y a mí me gusta ese color. Y alguien puede decir, no, es feo, yo prefiero los gatos de color blanco. Damos nuestra opinión de si es bonito o es feo, si es un gato que se ve sano o es un gato que se ve enfermo. Nuestra opinión respecto al hecho de que sea un gato. Lo mismo pasa con la mariposa. Acá vemos, por ejemplo, una mariposa que el hecho es que tiene 2 alas, ¿ya? Que tiene 2 pares de alas. Y la opinión es que puede ser que es hermosa o que es fea, que es frágil. Nuestro juicio o nuestro pensamiento respecto a esta mariposa.
Bien, como tercer punto de la reenseñanza y muy importante a reforzar es la estructura del texto argumentativo. ¿De qué se compone un texto argumentativo o cómo se estructura, se redacta un texto argumentativo? Primero con una introducción en la cual el autor va a plantear el tema del cual va a hablar y el contexto. Ustedes trabajaron, ¿cierto?, con una columna de opinión donde el tema eran las bolsas de plástico y la contaminación, de cómo afectaban estas bolsas al medio ambiente. Y además se plantea en esta primera parte una tesis o una opinión sobre el tema. En el caso del texto que ya trabajamos, la opinión era que el uso de las bolsas de plástico o la reducción del uso de las bolsas de plástico era una oportunidad para ayudar al medio ambiente para reducir la contaminación. Para sustentar esa opinión, la autora del texto nos presentaba distintos argumentos que eran razonamientos en base a los cuales ella sustentaba su idea. Entonces ella decía que era importante reducir el uso de bolsas plásticas porque se estima que de aquí al 2050 habría más bolsas plásticas en el mar que peces. Entonces ahí nos da un hecho, una estimación que se hace como argumento para sustentar su idea. También nos habla, ¿cierto?, de la percepción de lo que están haciendo las empresas y nos presenta una serie de argumentos por los cuales nos busca convencer de la opinión de ella, convencernos de que realmente las bolsas plásticas, reducir su uso es una oportunidad. Y finalmente en la conclusión se cierra el tema, se vuelve a reafirmar la tesis para que volver a llamar la atención del lector o de la lectora para que pueda quedar su idea fijada de la opinión que tenía el autor al momento de escribir el texto. Y además hace un comentario sobre esta opinión. Bien, en esta diapositiva ustedes pueden encontrar una infografía en la cual hay un mayor detalle del texto argumentativo. Es importante señalar que, como dice aquí, su objetivo es exponer, defender opiniones, a convencer al otro o persuadir al otro de mi idea y de lo que yo pienso. ¿A través de qué cosa? De los argumentos. Entonces ahí volvemos a revisar la estructura, que es tesis, argumentos y conclusión. Y además nos señala que existen diferentes tipos de argumentos: la comparación, la contraargumentación, ejemplos, citas a la autoridad, etc. Y que se puede ordenar de dos formas, que es la deductiva y la inductiva. Cuando es una forma deductiva, yo primero doy mi tesis o mi idea general y luego voy dando todos los argumentos hasta volver a reafirmar mi tesis. Cuando es una forma inductiva, el texto empieza sin presentar la tesis y comienza presentando los argumentos para llegar a la conclusión que es la tesis, o llegar a la conclusión que es esta idea central de lo que piensa el autor o la autora respecto al tema que ha planteado. Entonces ahí tenemos un pequeño esquema que nos puede ayudar a visualizar mejor lo que es un texto argumentativo. Bien, para finalizar nuevamente encontramos tres preguntas de metacognición o preguntas de reflexión que nos ayuden a fijar los conocimientos que hemos revisado en esta oportunidad. La primera pregunta dice: ¿por qué es importante tener una opinión justificada? ¿Por qué será importante responder algo más que el porque sí o porque no? Esa es la primera pregunta para que ustedes puedan pensar y reflexionar en torno a ella. Recuerden que este material no se copia a menos que usted necesite reforzar algo y que las preguntas de inicio y de cierre siempre son para la reflexión solamente. Luego le pregunta cuál es la estructura de un texto argumentativo, que les recuerdo está dividida en tres partecitas, así que y ahí está bien presente en la PPT, pueden volver a revisarlo si es que no la recuerdan. Y finalmente nombrar una diferencia entre la carta y el diario de vida. Sabemos que hay varias diferencias, como la forma en que se escribe, el destinatario, etc. Pero ustedes simplemente le pedimos pensar en una sola de esas diferencias.